Vamos a hacer un pequeño repaso por varios temas para comenzar a ver operaciones básicas, ¿no? Vamos a comenzar hablando de datos, tipos de datos y la clasificación de datos. En computación, un tipo de dato informático es un atributo de los datos que indica al ordenador, al programador o a la programadora sobre la clase de datos que se va a manejar, ¿sí? Cuando hablamos de un atributo es una característica. Por ejemplo, si nosotros hablamos de bicicletas, puede que tenga una característica que la distinga de otras bicicletas. Por ejemplo, si es una bicicleta de montaña, si es una bicicleta de paseo, si es una bicicleta de carreras, ¿no? El tipo de caucho, si tienes velocidades o no tiene velocidades. En fin, hablamos de características propias del dato. Por ejemplo, tenemos lo que son datos numéricos, y dentro de los numéricos tenemos dos tipos: los enteros y los reales. Los enteros son números sin decimales, ¿no? 1, 2, menos 3, menos 120, etc. Un número entero. Y los reales son los que tienen el decimal. 2.3, menos 7.5, menos 100.2, etc. Cuando hablamos de datos de tipo texto, hablamos de que hay datos de tipo carácter y datos de tipo cadena de carácter. El carácter es de tipo char, ¿no? Y tiene almacenado un carácter, una letra A, B, C, dólar, numeral, etc. Y la cadena ya conforma una unión de varios caracteres. La cadena se maneja con el tipo de dato integer, ¿no? Y puede ser algo así como hola Pablo, hola mundo, etc. También tenemos los tipos de datos que son lógicos, que se conocen como booleanos, donde solo puede tomar dos valores: o es verdadero o es falso. Se utiliza mucho para condiciones dentro de un programa. Si se cumple esta condición, entonces si esta condición es verdadera, entonces realiza algo, y si es falsa, realiza otra cosa. Bien, pasamos un poco a hablar de lo que tiene que ver con, o de lo que son las variables. Las variables son un espacio de memoria reservado para almacenar un valor, tipo de datos. Y algunas de sus características son importantes aquí: tiene que tener un nombre único, puede haber dos variables con el mismo nombre. Esto es importante, que entendamos características de las variables. No puede haber dos variables con el mismo nombre, ni tres variables con el mismo nombre. Hay que tener cuidado cuando usamos variables de nombre corto o usamos letras. Yo recomendaría siempre que la variable tenga un nombre que la identifique para el proceso en el que está trabajando. Es decir, si voy a sumar dos números, puedo llamar número 1, número 2 o num1, num2, no llamarlo por letras, porque luego pierdo el hilo de la secuencia y no recuerdo qué letra representa qué número. Puede tener el mismo contenido, sí, puede tener el mismo contenido que otras variables. Dos variables pueden iniciar o arrancar o inicializarse teniendo el mismo valor. Luego con la secuencia del programa seguramente se van a ir alterando. Comienza con una letra, no comienza con un operador y no comienza con espacios, ¿sí? Esto es importante. Las variables comienzan con una letra. No puede comenzar con un operador, es decir, un más, un por, un menos, un igual, un porcentaje, y tampoco puede comenzar con espacios. Las variables distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Una variable que se llame, por ejemplo, edad, tal cual lo tienen en la lámina como la primera variable, va a ser diferente a una variable con la E mayúscula y el resto de la palabra igual. Entonces hay que tener cuidado con eso también, porque si nosotros declaramos o definimos una variable al inicio del programa y poco a poco va avanzando el programa y luego la quiero llamar y se me ocurrió porque no sé, tuve un pequeño desliz
y quiero llamar la misma variable y pongo una mayúscula o la llamo de forma que no está escrita exactamente igual, la variable no va a retornar el valor, es decir, no voy a poder llamar esa variable. Y no solo eso, sino que también puede ser un problema de que el programa no me corre y no encuentro el error, no me doy cuenta, y es que estoy llamando la variable por un lado con minúsculas completamente y luego en otro lado introduciendo una mayúscula. Aquí creo que en el caso de los estudiantes de esta materia cometen errores a la hora de crear un programa. Yo diría que en un 60-70% cometen errores en la sintaxis. Entonces hay que respetar la forma cómo se escribe el programa, hay que respetar la forma cómo se llaman las variables y hacerlo exactamente igual, no olvidar el punto y coma, no comenzar una variable con un operador, etcétera, etcétera. Las variables también se pueden definir en dos ámbitos, ¿no? Los ámbitos determinan en qué parte del programa se va a ser usada la variable. Si va a ser usada de forma local o va a ser usada de forma global. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en el caso de la local es que puede ser accedida solo dentro de la función donde se ha declarado. En el caso de la global puede ser accedida desde cualquier lugar del programa. Fíjense en este pedazo de código PHP. Nosotros tenemos las etiquetas de PHP de inicio y de cierre en la línea 1 y 9 respectivamente, ¿no? Inicio y cierre. Ahora bien, fíjense que aquí yo tengo justo después de la línea 3 tengo una variable llamada var1. La estoy declarando con un valor de un tipo de dato numérico, pero esta variable está justo después de iniciar el código PHP. Luego de eso tengo una función, ¿no? Una función que se llama función X, donde dentro de esta función o en un ámbito digamos de subconjunto dentro del gran conjunto que es el programa, ¿no? Dentro de la función declaro también una variable llamada var1 ya con el valor de 2. Entonces, si yo trabajo dentro de esta función solamente, es decir, dentro de dentro de estas dos llaves, si trabajo ahí internamente y llamo a var1 y la multiplico y la resto, var1 va a comenzar con el valor de 2. En cambio, si yo trabajo fuera de estas llaves, var1 va a tener el valor inicial de 1. ¿Sí? Entonces, en el caso dentro de la función, esta es una variable local, porque funciona solo dentro de la función localmente. Y en el caso de la otra variable que está justo después de iniciar el programa, es una variable global, porque la puedo llamar en cualquier ámbito del programa. Si la llamo por aquí va a tener un valor, si la llamo por aquí va a tener el mismo valor, pero no la puedo llamar dentro de las llaves, porque dentro de las llaves va a funcionar la del ámbito local. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que tienen el detalle de que las dos tienen el mismo nombre. Entonces, dentro de las llaves, dentro de una función, trabaja de forma local, y en el ámbito general trabaja de forma global. Las constantes también son uno de los elementos que vamos a estar usando mucho en los programas, ¿no? ¿Qué es una constante? Una constante es un dato cuyo valor no cambia durante la ejecución del programa. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer cálculos de algunos números que son fijos, no sé, en el caso del número pi, que es un valor fijo, o el caso de la gravedad, que también es un valor fijo, en el caso del IVA o de algún impuesto que estemos trabajando, seguramente es un valor fijo, ¿no? Entonces esos son las constantes, datos que durante la ejecución del programa mantienen su valor. Bien, vamos a pasar un poco a hablar de operadores. El operador es un símbolo formado por uno o más caracteres que permiten realizar una determinada operación. Y las expresiones es una combinación de operadores y operando, de cuya evaluación se obtiene un valor. Operadores aritméticos. Obviamente se utilizan para realizar operaciones aritméticas. Si vemos aquí, el operador es doble asterisco, la operación es elevar a una potencia, y el ejemplo es
4 asterisco asterisco 3. Esto diría que esto es 4 a la 3. Que esto sería 64. La multiplicación o el asterisco es el operador. Representa la multiplicación y la forma como se utiliza es esta, ¿no? 8,25 asterisco 2. Esto significa que va a multiplicar 8.25 por 2. El slash o la barra. Este operador realiza la operación de dividir, de división, ¿no? Y el ejemplo de usarlo es 52/2. Esto significa que se va a dividir 52 entre 2. La suma, o mejor dicho, el símbolo del más, que representa la operación de la suma, y la forma que se utiliza, el símbolo de resta y su respectivo ejemplo. Al igual que en la matemática, que ya ustedes han visto, este orden hay que respetarlo dentro de una operación. Por ejemplo, tenemos aquí en la fila roja, ¿no? 7 por 8, paréntesis, 160 dividido entre la potencia de 4 a la 2, ¿no? Dividido entre 5 por 13 menos 28. Entonces primero sucede lo que está dentro del paréntesis. Y dentro del paréntesis primero sucede la potencia. Entonces vamos. 4 por 4, 16. ¿Ok? Luego de esto tenemos la división. 160, porque es lo que está dentro del paréntesis. 160 entre 16 toca 10, ¿no? Y ahí seguimos. Luego de esto viene la otra multiplicación que tenemos a la izquierda, que es 7 por 8. Eso da 56. Entonces sería 56 por 10 entre 5 por 13 menos 28. Entonces 56 por 10 da 560 y continuamos. Luego de esto tenemos luego de esto tenemos la división, ¿no? La división es 560 entre 5, que eso da 112. Luego de esto volvemos a multiplicar, que 112 por 13 da 1456 menos 28, 1428. Operadores relacionales. Son símbolos para comparar dos valores en caso de que una comparación sea correcta, es verdadero. En caso de que no sea correcta, es falso. Entonces los operadores relacionales son los siguientes. El doble igual, igual, que significa igual que. Y el ejemplo para usar es variable A igual, variable B. El diferente de, que se utiliza con el signo de exclamación cerrado, más el igual, significa diferente de, y la forma de usarse es la siguiente. A es diferente de B, ¿no? El menor que, con el símbolo del menor que, y la forma de utilizarse es A menor que B, mayor que, la operación que utiliza el símbolo es el mayor que y se utiliza de la siguiente forma. Menor o igual que, y la forma que se utiliza es A menor o igual que. Ojo al orden de los símbolos, ¿no? Y mayor o igual que se utiliza A mayor o igual que B. El operando compara con el operando 2. Operando 1 compara con el operando 2. Entonces tenemos aquí. Primero aquí tenemos una operación aritmética, ¿no? Que hay que resolver. Entonces 3 más 4, 7. 7 mayor que 9, falso. ¿Ok? Aquí operando 1, entonces 3 por 5, 15. 15 igual que 15, verdadero. Vemos aquí con sustitución de variables, ¿no? Entonces tenemos aquí que A vale 5, entonces sería 5 a la 2, 5 por 5. 5 por 5, aquí me falta un asterisco, ojo con esto. 5 por 5, 25, ¿no? Y B vale 16, entonces sería 16 por 2, sería 32. Entonces sería 25 mayor que 32, falso. Fíjense que siempre respeto antes de utilizar antes de hacer la operación de la relación entre los dos valores, tengo que resolver la parte aritmética. Operadores lógicos producen un resultado booleano.
Son expresiones que pueden tener el valor de verdadero o falso. Entonces se representan de la siguiente forma. El doble ampersand para representar la operación de y, que también se escribe en algunos casos, en algunos programas, con el AND, ¿no? El doble pipe, que es para representar la operación del o. Se escribe en algunos programas con el OR, ¿no? Y el signo de exclamación abierto, que es para representar el no. Y en algunos programas se escribe not. Entonces, las operaciones booleanas producen un resultado booleano. Por ejemplo, en 7 menor que 8, esto es verdadero. Y 20 mayor que 25, esto es verdadero. Entonces, en este caso, la cadena lógica dice que verdadero y verdadero es verdadero. ¿Sí? Vamos con otro. 7 menor que 8, verdadero. O 20 mayor que 30, esto es falso. Pero como verdadero, en el caso del o, se produce un verdadero cuando una de las dos opciones es verdadera. Entonces, en este caso la primera es verdadera y por eso el resultado da verdadero. Vamos con el del not. 18 mayor que 5. Eso es verdadero. Pero como tenemos el not aquí al inicio, quiere decir que eso se transforma, que no es verdadero y se transforma en un falso. Vamos con otro. 18 menor que 5. No, 18 es mayor. Entonces esta operación es falsa. Pero como tenemos el not aquí, quiere decir que se invierte y ya el not falso es verdadero. Operadores de asignación. Asignan valores o expresiones a una variable. Es una operación destructiva. Ojo a esto, ¿no? Los operadores de asignación por contenido, aritmético, alfanumérico y lógico, y por uso, asignación de trabajo, contadores y acumuladores. Vamos a ver ejemplos de esto. Fíjense esto. Tenemos que comienza el programa y dice que x es igual a 1, luego dice que y es igual a x más 1, pero si x vale 1, quiere decir que esto es 1 más 1, por lo tanto y es igual a 2. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar aquí con tres variables. Tenemos que c es igual a b más a, pero b vale 3 y a vale 1, entonces c vale 4. Y ahora en la misma línea del programa tenemos que c vale b por b, es decir, 3 por 3. Entonces b vale ahora 9. Fíjense que en esta secuencia b, cuando llega a esta línea, tiene un valor, pero en la línea siguiente se le asignó otro valor a través del símbolo del igual, se le asignó otro valor a c, y ahora c vale 9. Es decir, que este valor que venía en esta línea se destruye para asignar el nuevo valor que se le está dando aquí a b. Por eso se dice que es destructiva. Va a respetar el orden de la secuencia y los valores que se le vayan asignando a dicha variable. Estructuras de control. Vamos a dejar esta parte del video hasta aquí. Espero sus preguntas. Pueden escribirme por el grupo, pueden escribirme privado, pueden dejarme sus comentarios. Recuerden que esto es un repaso de lo que se supone que ya ustedes deben manejar, pero como lo vamos a estar trabajando lo vamos a necesitar para evaluaciones posteriores, necesito que refresquen este contenido. Hasta luego.